¿Te imaginas haber sido testigo de una de las grandes extinciones de nuestro planeta? Por ejemplo, aquella en la que un gran volcán, una gran erupción arrasó con el 75% de las especies que habitaban en el planeta. O aquella otra en que el congelamiento global, o sea, lo contrario a lo que estamos viviendo, el congelamiento global, pues dejó a la Tierra convertida en un desierto blanco. Prácticamente se cargó todo lo vivo. Fue el consabido meteorito, que ya sabemos que hace 66 millones de años, pues mandó a los dinosaurios al otro barrio. Ahora, lo sorprendente es que estamos siendo testigos de una sexta extinción masiva. Así le llaman los científicos, la sexta extinción masiva. La pregunta es, ¿por qué no nos damos cuenta que estamos metidos en medio de esto? Antes de explicarles por qué desaparecen tantas especies, vale la pena entender algo fundamental. Los ecosistemas son cambiantes, son dinámicos, no son estáticos, no son edificios ni son estatuas. Es algo que se está transformando todo el tiempo. La vida en la Tierra siempre ha estado sometida a enormes presiones, cambios en el clima, alteraciones químicas de los océanos, erupciones volcánicas, impactos cósmicos. Las 5 grandes extinciones del pasado no fueron accidentes aislados. Si bien fueron masivos, no fueron aislados, son parte de esos ciclos naturales en los que el planeta se transforma y con él pues cambian las condiciones para vivir. Para entender mejor esto, entrevisté al doctor Gerardo Ceballos, quien es especialista en conservación y en especies en peligro en extinción. La evolución funciona con un proceso de extinción y de especiación, generación de especies. En tiempos normales, donde no hay una catástrofe natural, las extinciones son menores que la generación de nuevas especies, por lo tanto la diversidad va creciendo. En los últimos 600 millones de años ha habido 5 episodios en los que las tasas de extinción se elevaron muchísimo y se perdió el 70% más de toda la diversidad biológica. A eso le llamamos nosotros las extinciones masivas. No son los eventos extremos los que causan la extinción, sino la velocidad con la que esos cambios ocurren. Lo que pone en riesgo a las especies es que no logran adaptarse a tiempo. Los seres vivos nos adaptamos, pero si los cambios son muy rápidos, son súbitos, pues quien no logre adaptarse desaparecerá. Porque eso es el dinamismo de un ecosistema. Adaptarse es la clave. Cuando el cambio es intenso, es rápido, pues muchas formas de vida simplemente no tienen margen de maniobra, no lo logran. Por ejemplo, imaginen una gran sequía, la peor de todas. Algunas especies logran resistir porque han desarrollado mecanismos de adaptación. Por ejemplo, entran en letargo para ahorrar energía, se entierran en donde hay reminiscencias de humedad, ralentizan su metabolismo. Todos estos son mecanismos generados a través de generaciones y generaciones que los llevan a sobrevivir. Sobreviven hasta que el agua vuelve. Otras, en cambio, no encuentran refugio, alimento ni condiciones mínimas. Están condenadas a desaparecer. Las extinciones son naturales. Ahora imaginen qué ocurre cuando estas condiciones súbitas empiezan a transformarse a una escala global. Los océanos se acidifican, las temperaturas se disparan, los hábitats empiezan a destruirse. En una situación así, la base misma de los ecosistemas comienza a colapsar. Pero a pesar de lo catastrófico que suena esto, pues siempre hay sobrevivientes. Después de que el meteorito que acabó con los dinosaurios cayó y generó ese caos, los pequeños mamíferos, los roedores, encontraron un área de oportunidad. Podían mantener el calor, encontraron alimento y fueron ellos, entre otras especies, los que lograron resistir y diversificarse. ¿Y saben qué? Gracias a ellos, gracias a ese acto heroico de vida, hoy los seres humanos estamos aquí contándolo. Ahora, una cosa es decir que hay una extinción masiva y otra, saber qué está ocurriendo. Es decir, que hay evidencia. ¿Cómo lo descubrió la ciencia? ¿Cómo sabe la ciencia que hay una sexta extinción masiva? Pues miren, los investigadores se pusieron a comparar registros fósiles, es decir, lo que hay en las capas geológicas de la Tierra, para estimar las tasas de extinción de fondo, es decir, otras extinciones, cuántas especies desaparecieron. Y la tesis es muy realmente simple. Si las tasas de extinción actuales eran más altas, quiere decir que estábamos entrando a la extinción.
a una extinción masiva. Y bueno, después de una serie de un trabajo muy complicado, muy complejo, lo que logramos establecer es que los vertebrados, mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces, que se han extinguido en los últimos 100 años, deberían haberse extinguido en 10.000 años. Es decir, las tasas de extinciones actual son entre 100 y 1.000 veces más altas que las que han ocurrido en el pasado. La catástrofe en apenas un siglo. Suena trágico, pero es lo que la ciencia está encontrando. La pregunta es, ¿por qué estamos en medio de una extinción masiva y se siente como que no estuviera pasando nada? Esto le llamamos la crisis silenciosa porque no lo vemos. Es como un cáncer que invade a una persona y muchas veces no ves las repercusiones hasta que ya es demasiado tarde, hasta que ya tienes esos síntomas. Básicamente aquí está ocurriendo lo mismo. Estamos perdiendo muchísimas especies grandes. Y sí sabemos, y sí se ven. Por ejemplo, había 1 millón de elefantes en 1950. 1 millón. Quedan menos de 350,000. Ahora, el colapso de poblaciones es otro de los fenómenos donde la ciencia pone su foco. El 32% de las especies de vertebrados terrestres están disminuyendo en número y rango de distribución. Es decir, muchas poblaciones han desaparecido localmente. Además, tenemos información, mucha información, porque hoy el planeta está monitoreado desde el aire, desde el suelo, con muchas tecnologías. Y sabemos, gracias a ellas, que tenemos pérdida de hábitat. Bosques, humedales y arrecifes de coral y pastizales están reduciéndose críticamente. Críticamente quiere decir a un paso acelerado. La mayoría de las especies que viven en este planeta son especies pequeñas, no tan conspicuas. También eso es muy difícil. Imagínate, ¿quién ve un hongo? ¿Quién ve una ranita que está extinguiendo? ¿Quién ve un ratoncito? Bueno, entonces las especies que estamos perdiendo van desde los elefantes, los tigres, los leones, los jaguares, los tapires, los jabalíes de labios blancos, las guacamayas, el águila arpía, el águila de Filipinas. Es decir, yo me puedo pasar 3 o 4 días aquí elaborando una lista de cuáles estamos perdiendo. Entonces, básicamente, se calcula que el 50% o más de las especies están en algún riesgo de extinción. Los científicos ven patrones similares a las extinciones pasadas, con una gran diferencia. Ahora no son los volcanes ni es el meteorito lo que está causando la desaparición de las especies. Somos nosotros. Los seres humanos somos quienes están propiciando la destrucción de hábitat, la sobreexplotación de los recursos, la contaminación, las especies invasoras, es decir, especies que antes estaban en un lugar y se llevan a otro y compiten deslealmente con otras especies. El cambio climático. Hay un consenso científico para decir que es el ser humano el causante de esta extinción. El ser humano. Aunque todavía se discute cómo podemos definir extinción masiva, la mayoría de los expertos coincide en que la velocidad y la magnitud actual con que están desapareciendo las especies no tiene precedente. O sea, estamos en la sexta, pero también en la peor. En los últimos millones de años, 10, 15 millones de años, no había ocurrido algo así. En realidad, es muy importante entender que esta se está pareciendo mucho, tiene los mismos elementos que las extinciones masivas anteriores. ¿Cuáles son estos elementos? Primero, que es muy rápido en tiempos geológicos. De hecho, esta es instantánea en tiempos geológicos. Las anteriores ocurrieron en cientos de miles o millones de años. Esta es básicamente en 100, 200 años. Pero realmente va a ocurrir en unas pocas décadas. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿de qué tamaño es el sablazo? ¿Cuál es la magnitud de esta extinción? Es decir, ¿qué estamos perdiendo? Y miren, ahí les van las cifras. Se estima que hemos perdido entre 130,000 y 260,000 especies desde el año 1500. De la Edad Media para acá, hemos perdido más o menos ese estimado. Esto representa, según los investigadores, entre el 7 y el 13% de todas las especies conocidas. En este universo, el 32% de las especies de vertebrados terrestres, ojo, muy específico, 32% de las especies de vertebrados terrestres
están en declive, es decir, van a la baja. Y aquí la mala noticia es que la biodiversidad está compuesta principalmente de invertebrados. Los invertebrados representan el 99% de la vida y están poco estudiados, por lo que estas cifras pues realmente distan de reflejar la magnitud del problema. Podrían ser mucho mayores. Es decir, que muchas especies están desapareciendo sin que nosotros las conozcamos, sin que haya un registro científico de su existencia. Especialmente vemos, o la ciencia ha puesto atención en aquellas más visibles, más carismáticas, pero hay muchas que simplemente se están yendo y no sabemos ni qué son ni qué función tenían. Y ahí está lo preocupante. No solo perdemos especies, sino con ellas funciones ecológicas enteras. Polinizadores, filtradores de agua, recicladores de nutrientes. Lo que ocurre en las próximas 2 décadas va a definir, por un lado, la biodiversidad que sobrevive en el planeta, pero tal vez más importante, si fuéramos realmente fríos y egoístas, va a determinar el futuro de la civilización. Entonces, por eso es tan importante primero hablar de la magnitud y la gravedad del problema, por un lado, pero por otro lado también decir qué se puede hacer. Ya sé que no parecen buenas noticias, no lo son. Son hechos científicos, eso es lo importante. Lo que la ciencia nos está diciendo con todos estos datos es que nos hemos puesto a desmontar pieza por pieza la red de la vida. Y esa red es la que nos soporta a nosotros, también a los seres humanos. ¿Por qué es importante la biodiversidad? La biodiversidad no es un inventario de especies del Arca de Noé, es, ¿cómo decirlo? Es como el sistema operativo del planeta. Es lo que permite que haya alimentos, agua limpia, que el suelo sea fértil, que podamos extraer sustancias para transformarlas en medicamentos, que el clima tenga cierta estabilidad. Es decir, comemos gracias a que miles de especies hacen un trabajo diario en los ecosistemas. Bebemos agua gracias a que miles de especies, vegetales y animales, filtran esa agua, la capturan, la filtran, la evaporan, la fertilidad en el suelo, etc. Un ejemplo muy sencillo, las sardinas, ¿sí? Las que comemos en los campamentos, las que vienen en la lata, son pequeñas pero cruciales para la vida del océano y para la vida en general. Imaginen que esas pequeñas sardinas pues alimentan a un pez un poco más grande y ese pez un poco más grande a otro y luego a un ave marina, a los mamíferos, a las ballenas. Así, esa alimentación que empieza en un pequeño pez como la sardina termina en las grandes ballenas o en nosotros, en las grandes ciudades. Si desaparecieran las sardinas de golpe, se derrumbaría el ecosistema marino. La cadena alimenticia se interrumpiría de tal manera que todo colapsaría. Otro ejemplo, pero este es esperanzador. En Yellowstone, en el Parque Nacional en los Estados Unidos, regresaron a los lobos. Habían desaparecido de ahí. Y como desaparecieron y eran los depredadores máximos, pues los ciervos habían generado un desequilibrio en todo el ecosistema. Cuando regresan los lobos, estos empiezan a controlar a las poblaciones de ciervos. Y entonces estos no pueden exterminar a las poblaciones de árboles. ¿Qué pasó? Que el agua empezó a ser capturada de nuevo, empezaron a fluir los cauces de los ríos y el ecosistema en general empezó a recuperar su equilibrio. Eso es el mensaje más esperanzador que tenemos. Quiere decir que no todo está perdido, que estamos a tiempo de actuar y rescatar los humedales que filtran el agua, los bosques que generan el oxígeno, que almacenan el carbono, los manglares y un grupo de animales que todos hemos de alguna manera rechazado, que gozan de muy mala fama, muy mala prensa, pero en realidad son quienes hacen posible las frutas, las verduras, las semillas. Me refiero a los insectos. Los insectos dentro de ese sistema operativo del planeta son fundamentales para que funcione el planeta y para que funcione la vida humana. Por eso, solo por eso, debemos preservar la biodiversidad, preservar la vida de este planeta. Ahora, la buena noticia es que no estamos condenados a ser espectadores y que además la sexta extinción es un proceso que está sucediendo.
Es decir, todavía podemos incidir. Podemos elegir no transformar la Tierra a un ritmo que permita la adaptación de los otros seres vivos. Y hay muchas opciones y por supuesto depende del contexto de cada uno de ustedes, de mi contexto. Pero tenemos que hacerlo. Por ejemplo, evitar el cambio de uso de suelo, hacer que los bosques sigan siendo bosques, que los ríos sigan siendo ríos limpios. Cada bosque intacto es una pausa en la aceleración de este colapso. Reducir nuestro consumo energético. Menos emisiones significa menos presión sobre el clima, menos contaminación significa más vida. Y lo que hemos escuchado desde que somos niños. Cuidemos el agua. ¿Por qué? Porque el agua es un recurso que justamente acarrea toda esta vida. Donde hay agua, hay vida, hay posibilidad de vida y hay posibilidad de regenerar la vida. En serio, créanmelo. Si reducimos nuestro consumo de energía, cuidamos el agua, cuidamos la transformación del suelo, es decir, que los bosques sigan siendo bosques, que los ríos sigan siendo ríos, vamos a rescatar este planeta. Estamos a tiempo. La sexta extinción masiva es un proceso que está detectado por la ciencia, pero no es una condena. En la medida en que dejemos de provocar transformaciones súbitas, estaremos ayudando al planeta y por supuesto estaremos ayudándonos a nosotros mismos. ¿Te interesa la ciencia? ¿Quieres saber más de todo esto? Suscríbete a Celsius.